Programa de opinión de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días, buenas mañanas para todos ustedes. Voy a conversar con Antonio Ecarri, él es presidente nacional de la Alianza APIS. Antes quisiera ver aquí los titulares de los periódicos que leo el día que estoy grabando, que es el día martes. Dice aquí, sancionaron a colegios privados por no acatar medidas de suspensión. Lo dice el diario El Nacional. Última noticia dice, Maduro es hora de solidaridad. Mañana clase dice, vea, y el Universal dice que el Tribunal Supremo pide ya agua a Guaidó. Bueno, ahí tienes para comenzar, pues. Coge ahí el tema tuyo. Lo primero que debo decir es que el socialismo apagó a la educación venezolana. El 80% de los niños venezolanos va a la educación pública oficial venezolana. Y este colapso que hay sobre los servicios públicos tiene su inicio también en la crisis del sistema educativo venezolano. Hace más de 2 años no hay programa de alimentación escolar en las escuelas. Los maestros son los profesionales peores pagados del país. Son profesionales que ganan $5 mensuales. 5 dólares mensuales gana un maestro venezolano, sin seguridad social, sin ninguna clase de seguros médicos, sin ningún tipo de condiciones de trabajo y escuelas que tienen ya hasta más de 1 año sin luz y sin agua, sin pupitres y sin dotación. Un país que no valora su educación es un país que va hacia la nada, va hacia una crisis mucho peor que crisis temporales, económicas y sociales. Por eso hoy nosotros tenemos que poner de nuevo sobre la mesa el tema de la educación. Hoy el 90% de los niños venezolanos está padeciendo de malnutrición, Carlos. Y eso está afectando el desarrollo de toda una generación de venezolanos. Por eso nosotros hemos propuesto, primero, la declaratoria de una emergencia educativa en Venezuela. Nosotros tenemos la obligación de hacer que nuestros niños coman. Hay un problema serio de malnutrición y de desnutrición severa que va a afectar el futuro. Esto ya no es una crisis de presente, esto no es la crisis política, esto es una crisis que va a afectar el desarrollo y lo que va a hacer Venezuela en los próximos años. Pues tenemos que ocuparnos ya. Es un tema de emergencia. ¿Qué estamos proponiendo? Convertir a todas las escuelas venezolanas en comedores para que los niños coman. Pero entonces todo esto que ha venido pasando es consecuencia de que, de unas ideas, no de unos nombres nada más. No, esto es un problema de ideas. Aquí el socialismo apagó a Venezuela. Y eso es una de las cosas más graves que viene pasando. Apagaron la luz, porque todos los procesos de expropiación y de robos que hicieron, también lo hicieron con los servicios de agua, pero no hay agua. Y así están con todos los servicios. Y por supuesto la educación no escapó de ello. Por eso necesitamos también sustituir el modelo económico en Venezuela. Ajá. Vas a sustituir el modelo económico. ¿Cuál sería el modelo económico que tú propones? Bueno, nosotros hemos decidido rescatar las libertades económicas en Venezuela. Nosotros como Fundación Uslar Pietri hemos propuesto 5 tareas para el desarrollo nacional. La primera, tenemos que asumir un proceso de privatización de la industria y la producción petrolera para poderla levantar. Sin petróleo no vamos a poder hacer nada y estamos en los mínimos históricos porque no vamos a poder ni siquiera financiar los programas Privatizar sociales. Significa volver a las transnacionales petroleras sin ningún tipo de complejo porque PDVSA fue destruida completamente y estamos sin producción. ¿De dónde vamos a sacar nosotros el dinero para levantar la producción petrolera? Imposible, no lo hay. Hay que dejarse de complejo y sustituir. El dinero que se necesita para sacar a PDVSA, nada más para reactivar, nada más para volver a reactivar la faja del Orinoco. Necesitamos duplicar la capacidad de mejoradores que tiene José. Nada más por allí son casi $100.000 millones. Es decir, lo que se requiere... Me refiero al caso del petróleo concretamente. Del petróleo. Ajá. Para nosotros reactivar la producción petrolera en Venezuela se necesitan más de $150.000 millones que el país no tiene. ¿Y qué vamos a hacer? Pues buscarnos los socios internacionales otra vez y las transnacionales. Las transnacionales petroleras. ¿A cambio de qué? Allí.
Bueno, de un proceso claro de negociación donde nosotros podamos ir, como lo planteó una vez, ojo, aquí se desarrolló todo en una industria petrolera con una ley que fue la ley del 43, que permitió la ley del 50-50 del presidente Medina, que tú conoces perfectamente. Esa ley permitió desarrollar todo un endamiaje petrolero en Venezuela y todo un proceso incluso de las propias refinerías. Aquí hasta las refinerías están acabadas. Y eso es un tema que tenemos que abordar con mucha seriedad, el tema petrolero. El tema también de la dolarización formal de la economía venezolana. Hoy estamos viviendo un proceso de informalización de la dolarización en Venezuela. Tenemos que formalizar eso. ¿Dónde sacan y cómo llegan los dólares? Si reactivamos la empresa petrolera, pues llegarán los dólares. Pero es que además de eso... ¿Cómo le llega el dólar a la gente que está en los cerros, a la gente que está en la clase media? Reactivando la economía venezolana y abriendo la economía, generando un sistema de libertad de precios, liberemos el control de cambio. Todas estas medidas que fueron trayendo, Carlos, este desastre a donde hoy estamos. Un receso y regreso con Antonio Ecarri. Estás viendo Regiones. Bueno, conversando con Antonio Ecarri. Tú emerges en la política inspirado en un gran intelectual que yo conocía hace mucho, Arturo Uslar Pietri. Veo que ahora tiene un lápiz o una pluma. ¿Qué significa eso? ¿Significa que dejaste atrás a Uslar? No, jamás. La Alianza del Lápiz es un movimiento nacional centrado e inspirado en el legado de Arturo Uslar Pietri. Por eso estas tareas que hemos venido hablando vienen del legado de Uslar. Uslar Pietri nos advirtió que si el Estado venezolano seguía creciendo como fue creciendo, lo íbamos a convertir en una máquina de tiranizar. En eso se convirtió. Va a haber democracia cuando el Estado dependa de la sociedad y no la sociedad dependa del Estado como es hoy. Todas estas cosas son consecuencias de ideas equivocadas, trasnochadas y de un modelo político que se acabó. Ahora nosotros, basado en ese pensamiento, en el pensamiento de Uslar Pietri, que fue un pensamiento lleno de libertades económicas, centrado en la educación, por eso hemos creado la Alianza del Lápiz, donde han venido convergiendo una gran cantidad de líderes a nivel nacional y que vamos a seguir creciendo. Hoy estamos presentes ya en 6 estados de Venezuela y vamos a seguir creciendo. Además tenemos un programa social, que es nuestro programa, que es la Casa del Lápiz, que es un centro de formación de artes y oficios que ya lleva más de 5.000 egresados emprendedores, porque nosotros creemos que la única manera para transformar a Venezuela es a través de la educación, y ese es nuestro modelo a seguir. Libertades económicas, sí, pero para tener realmente libertad hay que creer en el ser humano, y para creer en el ser humano es a través de la educación, que es la única manera que el ser humano pueda estar a la altura de los grandes retos del siglo XXI. Nosotros creemos en una Venezuela diversificada, nosotros creemos en la Venezuela de sembrar el petróleo. Pero Uslar decía eso. La siembra del petróleo. La siembra del petróleo. Ajá. Es decir, tomar los recursos de la renta petrolera para poder diversificar la economía. ¿Cómo le explica a la gente que está oyendo qué es sembrar el petróleo? Bueno, sembrar el petróleo es nada más y nada menos tomar los recursos de la renta petrolera, que hoy cada vez son más escasos por la caída en la producción petrolera, y diversificar la economía venezolana, impulsar otros sectores de la economía. Pero todo eso se hace a través de la educación. Y se hace a través de la educación porque es la manera de formar, de hacer realmente a la gente libre. Ahora, necesitamos hacer grandes transformaciones en el Estado venezolano tal como lo tenemos hoy. Uno, necesitamos privatizar, sí, privatizar, porque hay demasiados espacios con las expropiaciones, con los robos que se hicieron. Lo que hicieron fue generar un Estado que no le resuelve los problemas a nadie. Nosotros necesitamos tener 3 empresas básicas en el Estado venezolano nada más, que son educación, salud y seguridad. Esos son los 3 grandes rubros que debería estarse ocupando el Estado venezolano. Lo demás, para el mercado, que abramos las compuertas de las libertades. Esa es la política que tú propones para borrar las ideas socialistas. El lápiz de la educación quiere borrar el socialismo de Venezuela, porque definitivamente el socialismo lo que nos ha traído... ¿Qué es para ti el socialismo? El socialismo es este socialismo que fue ocupando todos y cada uno de los espacios de la sociedad hasta convertir al Estado en una máquina de tiranizar, que fue lo que advirtió Arturo Uslar Pietri desde el año 58. Ahora,
Ahora necesitamos sustituir eso por un modelo que nosotros llamamos la economía del conocimiento. Es decir, que todo el motor de la economía esté sobre el talento de los venezolanos. Y para eso necesitamos transformarlo. Ajá. ¿Cuál es tu otra propuesta ya para terminar Bueno, el programa? la otra propuesta que nosotros la hemos venido trabajando como en la Cámara Venezolana de la Industria Farmacéutica. Ajá, la medicina. Y es definitivamente abrir hoy, frente a este desastre que tenemos social en Venezuela, abrir y eliminar todas las trabas burocráticas para el ingreso de medicina. Si hay medicinas que ya cuentan con la certificación de la EMA europea o de la FDA americana, que entren a Venezuela sin ningún tipo de más obstáculo burocrático. Y eso no es dolarizar la economía. Pero es que también y dolarizarla no te cuesta más caro en bolívares, porque el venezolano no gana dólares. Es que ya no hay bolívares. Ya no hay bolívares. El bolívar fue liquidado. Pero la referencia del bolívar sigue siendo. Pero cada vez va a ser menos, Carlos. Todos los días, cada vez que ustedes vayan, o cualquiera de los muchachos camarógrafos están aquí, o tú mismo, y vas a ir al supermercado, ya te están recibiendo dólares. Es decir, vamos a un proceso. Sí, porque el muchacho, bolívar ¿de dónde saca los dólares? Van a terminar. Si vamos a un proceso serio de dolarización de la economía venezolana, pues van a comenzar a ganar en dólares como tienen que ganarlo. Las empresas tienen que pagarles en dólares. Bueno, porque sus ingresos también van a ser en dólares, Carlos. Entonces, si nosotros adoptamos un criterio distinto, pero el bolívar ya se hace inútil, porque ya incluso para cualquier tipo de referencia en Venezuela ya no se habla de bolívares, ya tú hablas en dólares. Búscate cómo comprar un vehículo o vender un vehículo si no es en dólares. ¿Cómo vas a comprar o vender un inmueble si no es en dólares? Incluso yendo al supermercado con toda esta crisis que ha habido de los apagones donde no hay ni siquiera punto. La gente estaba aceptando era en dólares. Entonces empujamos a Venezuela a un proceso muy informal, muy desordenado y muy catastrófico de dolarización, cuando ha debido haber un proceso serio, formal, para que dejemos a un lado esa política monetaria que nos trajo tanto a ruina a los venezolanos y lleguemos a un esquema liberal, económico. Aquí veo que dice que tú quieres ser gobierno. Nosotros queremos ser gobierno, claro. ¿Cómo? Bueno, primero vendiéndole las ideas a los venezolanos, claro, hablándole claro al país cuál deben ser los planes concretos para que Venezuela salga del foso al que nos trajeron. Además, déjame decirte, quienes nos trajeron esta crisis no nos van a sacar de ella. Y nosotros necesitamos plantearle a los venezolanos una ruta muy clara. Lo hemos venido haciendo dentro del Plan País, lo hemos venido haciendo dentro del Frente Amplio y vamos a seguir dándole a Venezuela porque nosotros creemos en la educación como motor transformador de la sociedad. Y lo primero que tenemos que hacer es educar a los venezolanos. Tú intentaste ser gobierno, aunque sea municipal, y te fue muy Alcalde mal. de Caracas. ¿Te quedaron ganas? Bueno, tenemos un proyecto muy bello que es hacer de Caracas la ciudad educadora de América Latina y eso lo vamos a hacer en libertad, no tengo ninguna duda. Está bien, pero ¿tú crees que tu movimiento tiene la gente suficiente para llegar a poder? Lo vamos a hacer, Carlos. Lo tenemos y lo vamos a hacer. Bueno, gracias. Gracias, Carlos. Antonio Eccarri, presidente nacional de la Alianza del Lápiz. Gracias a usted, amigos televidentes. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.